Estamos en nuestra clase de antropología filosófica. Hemos visto suficientemente lo que es la antropología cosmocéntrica a la luz de Aristóteles y la antropología teocéntrica a la luz de San Agustín. Siempre faltarán muchas cosas que ver, lógicamente. Antes de entrar a la filosofía moderna contemporánea, al cogito ergo sum de Descartes, donde el hombre se ve como autohacerse a la luz de su razón, de su conocimiento, hagamos una mirada bíblica. ¿Qué nos dice la Biblia? Podríamos hablar de una especie de antropología bíblica previo. ¿Cómo se entiende? O cómo a la luz por lo menos de alguna de las preguntas, ¿no? Porque también eso es otro inmenso océano. Algunas de las preguntas al quién eres tú o al quién soy yo. Hay una pregunta, hay dos personas, una en el Nuevo Testamento, a quien se le hace esa pregunta, ¿quién tú eres? A San Juan el Bautista, en sus misión de estar predicando, ¿quién tú eres? Es una pregunta interesante porque las autoridades, nuestras autoridades nos mandaron a preguntarte, ¿quién eres tú? Danos una respuesta para nosotros decirle a los que nos mandan, a los sacerdotes, fariseos, los jefes, ¿quién tú eres? Y San Juan se enfrenta a la pregunta, ¿quién soy yo? Tremenda pregunta, ¿quién soy yo? Una respuesta interesante, ¿no? Porque si tú te sitúas y tú eres San Juan, ¿quién tú eres? Pues bueno, mi nombre es, mis padres son, yo vengo de, yo estudio tal cosa o tengo tal profesión. No, o sea, ¿quién tú eres? Y San Juan comienza a quitar los esquemas mentales. Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Si tú no eres Elías, si tú no eres el profeta, si tú no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? Y vuelve la pregunta, ¿quién tú eres? ¿Quién? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Esa es la gran pregunta antropológica. ¿Quién soy yo? Interesante porque nos deja fuera de base. Esta no es una respuesta filosófica, la de San Juan, lógicamente. Dice, una voz, la voz que clama en el desierto, una voz. Ante esa respuesta, la voz que clama en el desierto, la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? La respuesta es una voz. Y tú dices una voz, pero ¿qué voz? Entonces, un anuncio, una voz, un anuncio que clama, o la otra palabra, grita, la voz que grita, una proclamación. ¿Quién tú eres? Un grito, grita en el desierto, una proclamación. Entonces, eres anuncio, una voz, eres grito, una proclamación. ¿Qué grita? ¿Qué proclama? ¿Voz de qué? Preparen el camino del Señor. Hay uno entre ustedes. Entonces, es un tema interesante porque tú dices, pero ven acá, yo te estoy preguntando quién tú eres y tú terminas hablándome de otro. Entre ustedes hay uno que es más grande que yo. ¿Quién soy yo? Yo no merezco desatarle la sandalia de los pies. Curioso. Eh, ¿Quién es San Juan? Es anuncio y proclamación de otra persona. ¿Quién es el yo de San Juan? En esa fórmula, proclamación y anuncio de Cristo. No, él no tiene yo. Su identidad es Cristo proclamado o Cristo anunciado. Dicho en otros términos. Eh, bueno, entonces no deja fuera de base. No nos dice quién es el yo, o nos lo dice teológicamente hablando. El otro gran preguntador que va directamente con esa pregunta, ¿quién soy yo?
Esa pregunta en la Biblia, bueno, Jesús en un momento dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ya ese es un caso muy, muy especial, el caso de Jesús. Eh, cuan- que más o menos se repiten los mismos esquemas que en San Juan. Unos dicen que eres Elías, otros que el Bautista, otro que uno de los profetas. Y entonces Jesús lo confronta a ellos mismos. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro termina dando aquella palabra de que eres el Mesías, el ungido, el Cristo, en otra traducción, el enviado. O sea, de alguna forma también la identidad de Jesús nos deja fuera de base filosóficamente, porque no nos identifica. Jesús en un momento, cuando se le identifica a Pablo, le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le responde, yo soy Jesús Nazareno. Se identifica con la tierra, con la gente. De Nazaret puede salir algo bueno. Se identifica con la sociedad, Jesús, el hombre. Pero cuando Pedro lo anuncia, le responde, eres el Mesías, el enviado de Dios. Feliz tú, porque esto no te lo dice la carne ni la sangre. La respuesta es una respuesta teológica. Es aquel que viene a resolverle los problemas a la humanidad en nombre de Dios. Por lo tanto, igual que San Juan Bautista, es un enviado. San Juan Bautista se define como proclamación y anuncio, voz y grito de Jesucristo. Y Jesucristo se define a sí mismo como el enviado del Padre para sanar al hombre. Y en esas definiciones, filosóficamente hablando, nos deja fuera de base. ¿Quién es yo? Una persona que encontramos, repito, es difícil encontrar en la Biblia una pregunta tan directa en algún personaje con esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa pregunta la encontramos en Moisés, ¿no? Muy directa esa pregunta, en su diálogo en la zarza ardiente con Dios. Esa pregunta, ¿quién soy yo? Cuando Dios manda a Moisés he bajado para que vayas y saque a mi pueblo de Egipto. Esa pregunta es muy directa de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo quién soy? Y la respuesta no es tú eres el gran Moisés. No, Moisés tenía una respuesta frustrada, porque Moisés había matado a un hombre y cuando trató de apartar a dos eh, israelitas que estaban peleando, le tiraron esa pregunta, ¿quién tú eres? Le tiraron esa pregunta, ¿acaso me va a matar como mataste ayer a uno de los egipcios? Entonces Moisés en ese momento dejó de ser el gran defensor de los israelitas, ya sea matando judíos o apartándolo cuando están peleando. Y Moisés se convierte en un fugitivo. ¿Quién tú eres? Y esa otra pregunta, ¿quién te nombró a ti juez de nosotros? ¿Quién tú eres? ¿Quién te crees que eres? Entonces, cuando Moisés está ante Dios, le tira esa pregunta, porque ¿quién es Moisés? Si lo vemos a la luz de ese fracaso, ¿acaso tú eres juez? ¿Eh? ¿Me vas a matar? En otra palabra, tú lo quieres un asesino. Entonces, y además de asesino, fugitivo. Entonces, cuando está ante Dios, Moisés tira esa pregunta, ¿quién soy yo? Para ir a los israelitas, para ir al faraón y sacar a los israelitas. ¿Quién es Moisés? ¿Un fugitivo? ¿Un asesino? ¿Qué responde Dios ante Moisés? La respuesta inmediata de Dios es, yo estoy contigo. Curioso, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quién soy yo? Y la respuesta es, yo estoy contigo. No dice tú eres, sino yo estoy contigo. Y entonces la otra pregunta de Moisés, ¿y tú quién eres? Interesante, porque si mi pregunta es, ¿quién soy yo? Y tú me dices, yo estoy contigo,
para yo saber quién soy yo, entonces tengo que saber quién eres tú que estás conmigo. ¿Quién tú eres? Y ya sabemos la respuesta de Dios. Yo soy el que soy. Eh, yo soy te envía. Yo soy el que soy. Terrible, ¿no? Eh, al final, ¿quién soy yo? La respuesta es yo soy el que soy, no tú, soy yo. O sea, no el yo de Moisés. El yo de Moisés quedó negado. ¿Quién soy yo? Yo estoy contigo, no tú. Eh, y, ¿Y tú quién eres? Yo soy el que soy. El yo de Moisés al final tiene que explicarse con el yo de Dios. Eso pasó cuando Moisés está ante la crisis del pueblo, que el pueblo se queja contra Dios y contra Moisés, que Moisés pregunta, ¿y quién es Moisés y quién es Aarón? Su queja va contra Dios, porque al final lo que yo hago, lo que nosotros hacemos, no es en nombre de nosotros. ¿Quién es? El pueblo se queja contra Moisés y Moisés dice, ¿y quién es Aarón y quién es Moisés? El mismo tema. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Moisés? Entonces, se nos pone mucho más bonito esta pregunta ante Santa Catarina de Siena, cuando nos dice su padre espiritual que en diálogo con Cristo le dice eh, Santa Catarina ante ese tema, humillada por sus hermanas, por su familia, de alguna forma frustrada a trabajar los oficios de la casa como una esclava o una sierva, no como una hija de la casa, por no querer casarse. Entonces, en ese sometimiento, Cristo le dice, tú eres la que no eres, yo soy el que soy. Que se resume esa frase de Moisés. ¿Quién, quién soy yo? Tú no eres. Eres la que no eres, tú no eres. Yo soy el que soy. En otras palabras, por lo menos teológicamente hablando, porque esto ya no son temas filosóficos, y teológicamente hablando, el misterio se vive en un trasvase de identidad. El yo del hombre queda negado, queda ocultado. Vivo yo, pero no soy yo, dice Pablo, no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. El yo queda de alguna forma suplantado. Se impone el yo de Dios en el yo del enviado. Eh, Vivo yo, pero no soy yo. Entonces, es también una dimensión del misterio de la identidad, por lo menos visto de la identidad del cristiano. Dice San Pablo, morimos al hombre viejo y nacemos al hombre nuevo. Y es bueno saberlo, porque a veces uno está tan metido en sus propios pecados, en sus propias miserias, en sus propias bajezas, y a veces miramos tanto nuestros pecados, nuestras bajezas, nuestra miseria, que quedamos encerrados, encapsulados. Ay, si tú supieras quién soy yo. Y nos olvidamos de la mirada del Padre cuando llega el Hijo pródigo. Yo soy, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa no es la mirada del Padre. Y el hermano mayor, ese que gastó tu cuarto con eh, rameras y prostitutas, a ese le, 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 le mata el ternero más gordo. Y el padre le dice, tu hermano. O sea, le cambia la mirada. No es, hay que aprender a mirarnos a nosotros mismos con otra mirada. Os recuerden aquello porque son dos elementos sumamente ilustradores. La llegada del hijo pródigo como la mujer adúltera. ¿Quién te condena? Ella había pecado. Era adúltera, de verdad era adúltera. Pero Jesucristo dice, yo no te condeno, yo tampoco te condeno. O sea que no es adúltera ante la palabra de Jesucristo. Entonces, ¿quién soy yo? A veces quedamos enclaustrados, encerrados, metidos en nuestros propios pecados, en nuestras propias debilidades, en nuestra propia miseria, y allí nuestros sentimientos se anidan para encontrar nuestra identidad. ¿Quién soy yo?
El que me masturbo. ¿Quién soy yo? Ah, el que digo mentira. ¿Quién soy yo? Ah, el que me gustan los cuartos. Entonces nos identificamos con nuestra propia miseria y nuestra miseria nos aplastan porque damos la respuesta antropológica se la entregamos a nuestras miserias y comenzamos a destruirnos, creamos cárceles y comenzamos a destruirnos y nos metemos en el sinsentido. Se nos pierde la maravilla que, que ve el padre cuando llega el hijo pródigo, que besa y abraza al hijo más allá de su pecado. Se nos pierde la mirada de Jesús, que mira a la adúltera, no como, pero mujer, ¿por qué tú hiciste eso? No, 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 yo tampoco te condeno. Es una hija de Dios, es una hija de Israel. Bueno, es una hija de Abraham. En ese sentido, tenemos que aprender que nuestra grandeza humana tenemos que irla rescatando diariamente de esos sentimientos y esa mentalidad que está sembrada. Estamos programados a pensar nuestra identidad desde nuestra propia miseria. Robaste algo, tú eres el ladrón, ya yo me conozco, ya yo sé quién tú eres. Entonces, la antropología tiene que ser rescatadora de la identidad o no sirve para nada. ¿De qué sirve estudiar antropología si al final tú soy minicosmos a la luz de Aristóteles, soy persona a la luz de San Agustín, soy imagen y semejanza de Dios, soy amado por la fuerza del Espíritu Santo? ¿De qué sirve saber tanto si al final tú te estás destruyendo de que me robé una vaca, yo lo que soy un ladronazo? Y entonces atrapado en un disparate, asqueroseando todo el oro, el diamante, toda la bondad que Dios ha depositado en ti, asqueroseándola por tus hechos, en vez de romper tus hechos, porque el vino nuevo en odres nuevo, la vida del Espíritu, en una nueva forma de pensar. Tú tienes el poder de impedir que la fuerza de Dios actúe en ti con tu maraña mental. Entonces, no es a Dios al que hay que sacar, es tu propia maraña la que hay que sacar. Morir al hombre viejo para ir naciendo al hombre nuevo que somos. Entonces, cada uno de ustedes es un misterio de gracia inmenso. Si se lo creen, brillarán. Son luz del mundo y sal de la tierra. Cada uno de ustedes, si logran verse a sí mismo, son un espanto de bondad ante el cual Dios se contempla a sí mismo. Eso lo oí yo de un evangélico. ¿Saben por qué Dios nos ama y muere por nosotros? Porque somos su imagen y semejanza. O sea que cuando Él nos ve, es a Él a quien Él se ve. Si nosotros tenemos todo el misterio de Dios metido, Profesor, ajá, esa parte de que cuando, esa parte que usted dijo ahí, también lo dice Spinoza, que Spinoza dice, cuando el hombre se ama a sí mismo, no se está amando a sí mismo, sino es Dios que se está amando en él. O sea, me gustó ese ching que dijo él. bueno, nosotros tenemos, nosotros llevamos por dentro, somos todas las riquezas de Dios mismo. Y si fuéramos capaces de encontrar nuestro centro, es para vivir en una felicidad inmensa, en los sufrimientos, en las alegrías, en los fracasos, en las penas. Todo queda supeditado a la gracia y todo queda desbordado. Pero preferimos arrinconarnos y que me robé una vaca. Ay, ¿quién tú eres? El ladrón. ¿Quién se robó la vaca? Martín Astacio. ¿Y cómo se le llama al que robó la vaca? El ladronazo. Después del palo dado, ni Dios lo quita. ¿Y ahora qué pasó? Se robó una gallina. ¿Y qué pasó? Yo soy así, yo soy ladrón, ya no lo puedo evitar. Entonces de repente el ladrón. ¿Quién viene ahí? El ladrón. Entonces me confieso de ser yo. Es que, padre, que yo soy. El tema antropológico está viciado. No, no me reconozco como hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. No me reconozco como rescatado por la muerte de Cristo. No me reconozco como bautizado. No me reconozco como criatura, persona o minicosmo.
Lo que vivo encontrando es mis miserias. Aunque yo no pueda con mis miserias, yo no soy mis miserias. Como dice San Pablo, aquella frase, eh, no soy yo, es el pecado que habita en mí. Yo no soy mis pecados. Pero nosotros tenemos ese poder inmenso de convertir nuestra identidad en nuestro propio pecado y vivir según nuestro pecado, rompiendo todo el misterio de nuestro centro, de lo que realmente somos. Bueno, eh, quise detenerme un poco en esta respuesta de Moisés y de San Juan Bautista, también porque son inmensamente liberadoras. La antropología como materia no sirve de nada. Si la antropología al final no te habla de ti mismo y te ayuda a descubrir y a saborear la grandeza de ser criatura, no cualquiera, por encima de los minerales, por encima de los vegetales. Cada uno de ustedes más importante que el sol y las estrellas, más importante que el diamante y que los minerales, más valioso. Entonces, si en la medida que te vas descubriendo, pues va tirando la luz de ser tú mismo. Pero en la medida que te aqueroseas, pues lógicamente no puedes dar lo que no te crees. Entonces, y creerte lo que eres, porque no es que no lo eres, lo eres, pero tenemos el poder inmenso de convertirnos en lo que creemos. ¿Sí? Convertirnos en lo que creemos. Bueno, entonces, saliendo de ahí, de esa dimensión teológica, y comenzando un poquito a saborear a Descartes, recuerden que la antropología moderna inicia con René Descartes, y también hay tres grandes protagonistas en este inicio de la filosofía moderna, tres grandes antropólogos, por decirlo de alguna manera, tres grandes antropólogos modernos. Descartes, el anti-Descartes llamado Blas Pascal y el empirista llamado la filosofía liberal de John Locke. Estos tres hombres están aquí en el origen de lo que se llama la filosofía moderna. Muy exquisito, Blas Pascal. Yo les invito para la próxima clase que lean a Blas Pascal. Si quieren, lean a Descartes también, porque el primero que vamos a tratar es Descartes, el cogito ergo sum. Pero Blas Pascal es uno de esos filósofos que de alguna forma confrontó a la iglesia, especialmente a los jesuitas. Y de los mismos jesuitas aprende uno la grandeza de Pascal. O sea que tal vez vino como una piedra de choque Blas Pascal y los jesuitas se confrontaron, la autoridad jesuita se confrontó con Blas Pascal, pero los jesuitas al final absorbieron toda la riqueza que nos traía Blas Pascal en las razones del corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende, las razones del corazón. ¿Cuáles son esas razones del corazón que confrontan dentro de nosotros de frente al racionalismo cartesiano, Descartes? El racionalismo cartesiano, que el hombre es razón y autosuficiencia, porque el problema del racionalismo, a la luz de Blas Pascal, el problema de Descartes, a la luz de Blas Pascal, es la autosuficiencia. La autonomía siempre ha estado, el hombre es autónomo, pero cuando hablamos de autosuficiencia, eso es más que autonomía, es que yo me basto a mí mismo para ser yo, para vivir mi vida de forma plena y total. Yo me basto a mí mismo. Este es el nacimiento de la filosofía moderna, el antropocentrismo, el que el hombre es suficiente, se basta a sí mismo, no necesita ni a Dios ni al cosmos. ¿Por qué? Porque tanto el cosmos como Dios dependen del yo. Esta es la base cartesiana, si la entendemos bien. Las ideas
las ideas innatas son ideas. Y si son ideas, dependen del que hace las ideas. ¿Y quién es el que crea las ideas? El cogito, el yo, la sustancia pensante, se crea a sí misma como primera realidad, como idea, crea a Dios como idea innata, como sustancia pensante, res cogitans, y crea al mundo como res extensa. Pero ¿quién está en la base de todas esas ideas? El yo, que crea, o no dice que crea, que piensa, cogito, ergo sum, pienso, luego existo. ¿De dónde viene la existencia de Dios? ¿De dónde viene la existencia del hombre? ¿De dónde viene la existencia del mundo? Del yo, del cogito. Eso es por eso hablamos de que si decimos que esto es filosofía, una nueva filosofía, como dijo Descartes, que iba a acabar con toda la filosofía de atrás e iba a crear una filosofía con valor matemático que no se derrumbe. ¿Cuál es esa nueva filosofía de Descartes? Una filosofía de los primeros principios y los últimos elementos. ¿Quién es el primer principio? La base y soporte de toda la realidad, del cosmos, del mundo y de Dios. ¿Y cuál es el fin de toda esa, de todos esos, donde va a llegar toda esa realidad? En otras palabras, el alfa y el omega, en términos filosóficos, eh, el arjé, tal vez una palabra un poco forzada, pero al final tiene su valor. El arjé es el principio, lo primero. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo y dónde termina todo? En el cogito, en el conocer, en el pensar. ¿Por qué? Porque en el conocer me conozco y me creo como existente en mi conocimiento. Conozco a Dios y creo a Dios porque le doy existencia a Dios en mi conocimiento. Conozco el mundo y creo el mundo porque le doy existencia al mundo en mi conocimiento. Cogito ergo sum. Y cogito, digámoslo así, ergo, Dios es, el mundo es, no lo dice así, pero al final esto es lo que se desprende. Lo primero es el cogito y del cogito se desprende todo. Y por lo tanto el cogito es el origen y el fin de toda la realidad. El yo. Entonces, el yo se convierte en autosuficiente. Esa autonomía que encuentra Blas Pascal en Descartes, esa autonomía de valor matemático, de valor de que lo que yo pienso, eso es la verdad. Entonces, la confronta y la derrumba Blas Pascal con lo que se llaman, hay otras verdades que identifican la realidad del hombre. El hombre no es cogito, el hombre es también sentimiento, por decirlo en otras palabras. El hombre no se define por sus verdades racionales. Hay verdades que la razón no entiende. Hay verdades humanas que la razón no abarca. Las más grandes y profundas verdades del hombre no son de la razón, son del corazón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. No, entonces es bueno entender cuáles son esas razones de Blas Pascal confrontando eh, las razones autosuficientes del yo de Descartes. Bueno, y el otro pensador que le está anunciado es el liberalismo de John Locke, que suena un poquito menos arduo, pero ha sido el que más cuerpo ha tomado en la humanidad y el que más historia ha encarnado. El liberalismo se ha convertido en liberalismo político, con lo que se llama la democracia, la república, la constitución. El liberalismo se ha convertido en liberalismo económico, con lo que se llama el capitalismo. El liberalismo se ha convertido en cultura, ahora mismo con lo que se llama cultura de género. El liberalismo, el hombre,
como libertad. Claro, el liberalismo de John Locke se soporta en 3 grandes columnas. ¿Quién soy yo a la luz de John Locke? Libertad, dicho en otras palabras, libertad, propiedad, lo que adquiero, y vida. Yo nací con vida, nací con libertad y me realizo en la propiedad. Podríamos traducirlo así. Es ama cuartos, dinero en el banco, propiedad, riqueza, más realizado, porque mi libertad y mi vida se realizan con las riquezas. No lo dice así, pero al final el hombre en el liberalismo, ese es el hombre que estamos viviendo. El hombre en el liberalismo de John Locke, visto como soporte de la filosofía, es una especie de antropocentrismo donde el hombre es, por su naturaleza, libre, propietario y vivo. La naturaleza. ¿Y quién me dio a mí la libertad, la propiedad y la vida? La naturaleza. Esa es mi naturaleza. En otras palabras, ¿quién soy yo? Yo nací así. Ya lo que nace no es el, como diría Aristóteles, el cuerpo. No, lo que nace es mi vida, mi libertad. Nadie me la puede dar porque yo soy mi libertad, yo nací con ella, por lo tanto yo no nací esclavo, ni siervo, ni nací tampoco súbdito de ningún rey, esclavo de ningún amo, siervo de ningún señor. En una sociedad que había siervos, esclavos, él va rompiendo ese esquema. Los hombres nacen libres, con derecho a la libertad, a la propiedad y al 3 cosas: libertad, propiedad y vida. Entonces, el rey podía tomar la vida de un súbdito, el amo podía tomar la vida de un esclavo. Entonces, con los derechos son lo que yo soy porque la naturaleza me lo concedió. Entonces, cuando hablamos de John Locke, estamos hablando del yo que nace con una naturaleza y esa naturaleza le fue dada por la misma naturaleza. A mí nadie me dio el ser libre, nadie me dio la vida, nadie me dio el derecho de propiedad. Yo soy así. Me realizo con riqueza, nací con vida y nací libre. Bueno, estos son los derechos. Entonces, el problema aquí, porque libertad y conciencia, eso el cristianismo siempre lo ha visto. El problema aquí es el realizarse con la fuerza de la propiedad, que bien canalizado se puede entender, pero cuando tú conviertes la riqueza en Dios o en el sentido último y primero de tu vida, ahí hay un problema. Entonces, por lo tanto, habría que matizarlo. Entonces, John Locke luchó contra una sociedad que era esclavista, entre que había, digamos, escalas sociales que se entendían en el nivel natural. Entonces él nos trae otro concepto de naturaleza. La naturaleza a nadie hizo esclavo. Esos son conceptos ya también de algunos sofistas de la antigüedad griega, pero se recogen aquí con un nuevo valor. La naturaleza a nadie hizo esclavo, la naturaleza a nadie hizo rey. Todos los hombres nacen con libertad, con vida y con derecho a la propiedad. Un esclavo tiene derecho a su libertad y a ser rico. ¿Por qué? Porque él nació así. Esa es su identidad. Eso es lo que él es. ¿Quién soy yo? Un hijo de la naturaleza, libre, vivo y con derecho a disfrute de riqueza. Dicho en otras palabras, este es el fundamento. Este es Profesor, ajá. discúlpeme que lo interrumpa. Ya, tiempo ya. Son las 2:30. 12. Está bien. Nos seguiremos viendo, si Dios lo permite. Muy buena la clase, profesor. La muy próxima. Adiós. Bye. Palabra de vida, usted no dijo, profe. Bye bye. Bendiciones. Bye bye.